Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis hermanos en Cristo Jesús? Les habla su hermano Juan Carlos Umaña, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hoy hace un día espectacular, hoy hace un día precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Diga conmigo, hoy Dios hace un día espectacular. Usted que está ahí, diga conmigo, hoy Dios hace un día espectacular. Hoy Dios hace un día maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor que me da este pequeño espacio para poder compartir con ustedes un pequeño mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Dele gracias al Señor. Ahí donde usted está, siempre dele gracias al Señor. Sea usted una persona positiva, sea usted una persona que contamine su ambiente de buenas vibras, de buenas cosas. Y usted verá cómo Dios hace un día espectacular, ¿verdad? De un día que tal vez está un poco triste, de un día que tal vez está un poco ahí medio, ¿verdad? Como que no es muy bonito. Créame que usted puede hacer un día espectacular de este día. ¿Por qué? Porque Dios hace un día espectacular. Diga usted que está ahí, dígalo conmigo, diga, hoy Dios va a hacer un día espectacular en mi vida. Sí, así como usted lo declara con su boca, así va a ser, ¿verdad? Que no sea lo que sus ojos están viendo, sino lo que su corazón está creyendo. Y hoy Dios quiere hacer un día espectacular para su vida. ¿Sabe qué? A mí me encanta cuando Dios le da valor a las personas que se creen sin valor, ¿sí? A mí me encanta eso, me encanta cuando Dios le da el valor a las personas que se creen sin valor. Bendito sea el Señor porque Dios siempre nos está hablando. Hoy vamos a estar en la palabra que está en Primera de Corintios, ahí vamos a hablar un poquito. Y por ahí el Señor nos va a llevar a diferentes versículos, pero yo quiero que usted se quede con esto en el corazón, que hoy Dios le da valor a las personas que se creen sin valor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que en Primera de Corintios, en el contexto de Primera de Corintios, vemos al apóstol Pablo hablando a los corintios precisamente, ¿verdad? Y el apóstol Pablo habla a los corintios y vemos que en el contexto lo que él está hablando un poco es acerca de la sabiduría de Dios, ¿verdad? De la sabiduría que Dios tiene. Y Pablo le hace ver a los corintios que realmente la sabiduría de Dios no puede ser comparada con la sabiduría del hombre. Es más o menos lo que el apóstol Pablo está hablando a los corintios en Primera de Corintios. Pero nosotros nos encontramos un pasaje con mucha, nos encontramos en Primera de Corintios 1 y versículo 28, 27 y 28, nos encontramos un pasaje con mucho poder, con un pasaje que le da ese power al ser humano, ¿verdad? El que le hace sentir la capacidad que tiene, el que le hace sentir que, como le decía, es una persona que Dios ha dotado y que Dios quiere dotar de conocimiento, que quizás en el mundo no se ha sentido una persona importante, que quizás en el mundo se ha sentido quizás una persona menospreciada, que quizás en el mundo se ha sentido humillada. Sin embargo, así como el apóstol Pablo habla a los corintios y le hace ver sobre la sabiduría de Dios que nunca puede ser comparada con la sabiduría del ser humano, ¿verdad? Nunca el ser humano se puede creer con más sabiduría, con más capacidad de sabiduría que la que tiene Dios. Nunca un ser humano puede estar, la sabiduría de un ser humano puede estar por encima de la sabiduría de Dios. Pero aparte de lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios en este pasaje, como le decía, encontramos en Primera de Corintios 1 y versículo 27 y 28, encontramos un pasaje muy poderoso de que Dios tiene para las personas que, como les decía hoy, algunas personas, no generalizamos, pero hay muchas personas
que se han sentido inferiores a otras, que quizás por un pasado marcado en sus vidas los ha hecho sentirse menos que otras, que quizás personas que se sienten marginadas. Y hoy Dios, a través de este pasaje que está en 27-28 del capítulo 1 de los Corintios, vemos cómo Dios resalta a este tipo de personas, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Por eso les decía, me encanta cuando Dios le da el valor a las personas que muchas veces o hoy se están sintiendo sin valor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dice que en Primera de Corintios capítulo 1 pero versículos 27 y 28 que les decía, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice, antes lo necio del mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Bendito sea el nombre del Señor que nos da esta oportunidad de poder llevar este mensaje a aquellas personas que quizás hoy se han sentido menos o se han sentido menospreciadas o se han sentido que se han sentido hechas a un lado por otras personas. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de compartir este pequeño mensaje. Padre bendito, que este mensaje vaya por muchos lugares, que seas tú el que lo lleves a diferentes corazones, Señor, tú que conoces a las personas, tú que conoces quién necesita esta palabra, Señor, llévala a ese lugar, llévala a esa persona, y que sea como una semilla que cae en buena tierra, que va a germinar, que va a crecer y que va a dar mucho fruto. Todo, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú eres quien mereces toda honra, toda gloria y toda exaltación. Sea para ti, mi Señor Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como les decía, queridos hermanos, esta palabra que está en Primera de Corintios, capítulo 1, en el contexto vemos al apóstol Pablo hablándonos sobre la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y él hace ver que no hay forma de que la sabiduría del hombre sea más grande que la sabiduría de Dios. Esto es lo que nos habla en este contexto. Sin embargo, podemos encontrar en los versículos 28 y 27 como el apóstol Pablo está hablando también de lo que Dios quiere hacer en la vida del ser humano y sobre todo en aquellas personas que hoy se sienten menospreciadas, que hoy se sienten que no son dignas, que hoy se sienten con menos capacidad que otras, que hoy no se sienten importantes. Sabe que en el mundo hay personas que viven de esa forma, hay personas que quizás han sido marcadas por un pasado que les ha hecho sentirse rechazadas, que les ha hecho sentirse menospreciadas, que les ha hecho sentirse que tal vez no tienen la capacidad como la tienen otros. Entonces, ¿qué nos hace ver el apóstol Pablo en esta palabra? Nos hace ver que hay un Dios dispuesto a levantar a aquellas personas que quizás se sienten marginadas por la sociedad. Yo no sé si usted que está ahí, usted es una persona que ha vivido eso en carne propia o lo está viviendo. Yo oro al Señor para que esta palabra llegue a su corazón y que sea una palabra que transforme su vida. Y oro al Señor para que haya alguien que quizás la quiera compartir y sea una de las formas en que podamos llevar esta palabra a aquellas personas que hoy se sienten menos que otras personas. Yo le quiero decir a usted en el nombre de Jesús que Dios le ha dado un valor a usted, que no existe en esta tierra un precio que pueda pagar el valor que Dios le ha dado a su vida.
Así es que bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué nos habla el apóstol Pablo en esta palabra? Nos habla no solo de que la sabiduría del hombre no puede ser más grande que la sabiduría de Dios, sino nos habla de que hay un Dios dispuesto a levantar a aquellas personas que quizás se sientan marginadas por la sociedad. Hoy hay personas que quizás el estilo de vida que han llevado los hace sentirse en menos o menospreciados. Quizás ha hecho que se sientan marginados o quizás se han marginado por sí solos por lo que han ido sintiendo a través del tiempo, lo que a través del tiempo han podido ver con sus ojos y quizás se han sentido marginados. Pero dice la palabra del Señor, queridos hermanos, usted que está ahí, dice la palabra del Señor en Lucas 5:12. Dice, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra. Diga conmigo, usted que está ahí, lepra. Dice, el cual viendo a Jesús se postró sobre su rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Diga conmigo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Eso dice la palabra del Señor que está en Lucas 5:12. Dice, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró sobre su rostro, le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo no sé cómo se siente usted que está ahí, pero usted le puede decir hoy al Señor, Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Ahí donde usted está, dígale, Señor Jesús, si puedes, si quieres y puedes limpiarme. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué representa la lepra, queridos hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús? La lepra en aquel tiempo representaba una enfermedad incurable. Eso representaba la lepra en aquel tiempo. Yo quiero que usted entienda que cuando estamos hablando de la lepra, cuando estamos hablando de un leproso del cual habla Lucas 5, estamos hablando literalmente también, porque la lepra en el ser humano representa una enfermedad de muerte que es el pecado, y el pecado representa una contaminación en el ser humano. Entonces estamos hablando un poco literalmente, porque quizás usted va a decir, ¿qué tiene que ver esa palabra de un leproso conmigo? Porque hasta donde yo sé, yo no tengo lepra, yo estoy sano, no tengo nada. Pero literalmente la lepra representaba en aquel tiempo una enfermedad de muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que el precio del pecado es la muerte, es decir, literalmente hablando puede ser que nosotros estemos llenos de una lepra. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado con diferentes cosas que representan un pecado ante los ojos de Dios. Yo no sé si usted está entendiendo lo que el Señor en esta mañana tarde le quiere hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, perdón, ¿qué representaba la lepra en aquel tiempo? Representaba una enfermedad incurable. Bendito sea el nombre del Señor. Sabe que el pecado en nuestra vida, la desobediencia en nuestra vida, representa una enfermedad incurable. Si no venimos al Señor, representa algo incurable. Eso representaba tener que vivir en cavernas, alejados de las personas que se creían sanas. Eso representaban los leprosos en aquel tiempo. Vivían humillados, vivían en unas cavernas, dice la palabra del Señor, que ellos vivían en unas cavernas, vivían con miedos, vivían con temores, vivían avergonzados. Se iban y tenían que vivir en aquellos lugares porque vivían alejados de las personas que eran sanas, o las personas que se creían sanas, ellos los marginaban y los hacían vivir en aquellas montañas, en aquellos lugares difíciles. Era el lugar en los únicos lugares donde ellos podrían vivir por su enfermedad.
También representaba el castigo, era un pensamiento que se tenía en aquel tiempo, era una creencia que se tenía en aquel tiempo, que la lepra representaba un castigo al pecado de aquellas personas. Eso representaba. También dice que la Biblia dice que el pecado representa la muerte, como le decía, queridos hermanos. La lepra en aquel tiempo representaba, dice que el pecado, el precio del pecado en el ser humano. Y la Biblia dice que el precio del pecado en el ser humano representa la muerte. La Biblia dice que aquella lepra era una enfermedad incurable, o sea, no tenía cura. Por eso ellos eran marginados, eran despreciados, y por eso ellos se iban y se metían en aquellos lugares, en aquellas cavernas. Como yo le estoy hablando a usted hoy en el nombre de Jesús, esto estamos hablando literalmente. Hoy muchas personas se sienten como aquellos leprosos, se sienten humillados, se sienten avergonzados, se sienten que ya no tienen una salida, se sienten que ya no son dignos de ir a un lugar donde están aquellas personas que tienen un nivel académico mejor. Hoy hay personas que se sienten desmotivadas, menospreciadas. Hoy hay personas con un gran sentimiento en su corazón de menosprecio. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos 2:17 nos está hablando precisamente, literalmente, dice la palabra del Señor, que Jesús dijo que Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Es aquí donde podemos encontrar también que Dios nos habla literalmente. Cuando Jesús dice que Él no vino por los sanos, está hablando de las personas justas. Y cuando Él dice que sí vino por los enfermos, está hablando de aquellas personas que se sienten pecadoras. Por eso decimos la palabra lepra es una palabra que posiblemente, literalmente, nosotros la tenemos. Cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros somos desobedientes a Dios, nosotros nos vamos llenando de una lepra que solo Jesús puede sanar. Por eso la palabra dice que aquel leproso vino al Señor. Dice, y aconteció, Lucas 5:12, dice, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró sobre su rostro, dice, y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como podemos ver, aquí vino un hombre que estaba enfermo de una enfermedad de lepra y dice que escuchando que Jesús estaba allí, dice que se postró sobre su rostro y le rogó al Señor que si él quería lo podía limpiar de su lepra. Hoy hay personas que necesitan ser literalmente como aquel leproso y venir al Señor y decirle al Señor, Señor, si quieres puedes limpiarme. Sabe, cuando el Señor habla en su palabra en Marcos 2:17, literalmente, ¿verdad? Y Él dice que Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Cuando dice los sanos, está hablando de aquellas personas que se creen justas, aquellas personas que creen que no necesitan de Dios, que creen que son personas que no han cometido errores, que creen que son personas que tienen más valor que otros. Sí, así como aquellas personas en aquel tiempo hacían ver a aquellos leprosos que ellos no eran justos, no eran dignos de vivir junto con ellos en el pueblo de Jerusalén, en Judea. También hoy hay muchas personas que le hacen ver a otras personas que no son dignas de compartir con ellos en una mesa. ¿Cuántos de ustedes hoy en día o un día no se han sentido menospreciados por otras personas? ¿Cuántas personas de ustedes hoy no han sabido que en sus propias familias han hecho fiestas y a ustedes no les han invitado porque sencillamente ustedes no tienen el nivel académico, ustedes no tienen la misma situación económica y por eso no les sientan en sus mesas? No estamos hablando no estamos generalizando,
porque sabemos que hay familias en las que no existe eso. Yo puedo dar fe que en mi familia, gracias al Señor, no existe eso. Tenemos una gran familia por la honra y la gloria del Señor, pero hay familias donde sí ocurre eso. Hoy hay personas que están viviendo lo que vivió un leproso en aquel tiempo. Un leproso en aquel tiempo no era digno de vivir en una ciudad donde había gente que se creía sana. Ellos tenían que ir a vivir a aquellas cavernas. Sin embargo, dice la palabra del Señor que vino un leproso y le dijo al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hoy hay muchas personas que literalmente están con una lepra, que es la lepra del pecado, que es un pasado que les señala, que les juzga, que les condena, un pasado que no los deja vivir en paz, un pasado que los ha marginado, que los ha hecho sentirse como aquel leproso. Pero dice la palabra que aquel leproso en Lucas 5, dice que aquel leproso vino a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús está hablando en Marcos 2:17, literalmente está hablando de aquellas personas que realmente creen que lo necesitan a Él, que realmente creen en su corazón, que son humildes y sienten que hoy necesitan al Señor. Y la palabra del Señor dice que Él vino por este tipo de personas, por las personas que hoy sienten en su corazón que necesitan al Señor. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en Mateo 23:12, dice la palabra del Señor: porque el que se enaltece, dice el Señor, será humillado, pero dice, el que se humilla será enaltecido. Está hablando de como aquel leproso que se humilló y vino ante el Señor, y dice que el Señor le enalteció. Dice que el Señor no miró su enfermedad, no miró sus pecados, no miró su pasado, sino que miró aquel corazón constricto y humillado que vino ante su presencia y le pidió perdón y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1:28, dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado, dice, eligió Dios. Dice: y lo que no es, para deshacer lo que es. Está hablando de este tipo de personas, como este leproso que vino a los pies del Señor y vino y le pidió perdón al Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Hay personas que hoy en el mundo son menospreciadas por su estatus económico, son menospreciadas por su nivel académico tan bajo, son menospreciadas por su humildad, por su sencillez, son menospreciadas porque tal vez llevan una calidad de vida menor que la que llevamos otros. Sin embargo, el Señor dice en esta palabra que el que se enaltece será humillado, pero dice que el que se humilla será, dice, enaltecido. Bendito sea el Señor. Sabe, yo le quiero decir que hoy el Señor quiere enaltecer su vida, que hoy el Señor quiere levantarte. De donde tú estás, el Señor le quiere levantar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Mateo 5:3. Ya estamos terminando. Dice Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es aventurado el reino de los cielos? Dice: ¿de quién es bienaventurado los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados significa dichosos. Eso significa la palabra bienaventurado. Dice: de los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo le quiero decir a usted, querido hermano que está ahí, yo le quiero decir a usted que aquel leproso vino a Jesús con un corazón humillado, con un corazón constricto y humillado. Que aquel leproso vino delante del Señor Jesús, teniendo claro la condición en la que él vivía. Hoy hay muchas personas que necesitan venir al Señor Jesús porque tienen claro cuál es la condición de sus vidas, pero la palabra del Señor dice que el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Eso dice la palabra del Señor.
Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que reconocen en su corazón, que reconocen en su humildad, que necesitan de Dios, así como aquel leproso, sí, querido hermano. Hoy hay personas que reconocen, hoy hay muchas personas que con mucha humildad reconocen en su corazón que se han alejado de Dios y que hoy necesitan reconciliarse con Dios. Yo no sé si usted es de esas personas que hoy necesita reconciliarse con Dios. Yo no sé si usted es de esas personas que hoy quieren venir al Señor así como vino aquel leproso. Yo le quiero decir que Dios no está interesado en su pasado. Dios está interesado en su presente. A Dios no le interesa su pasado. A Dios no le interesa lo que usted fue. A Dios le interesa lo que usted hoy va a hacer. A Dios no le interesó toda aquella lepra que había en aquel hombre. A Dios no le interesó cómo fue que aquel hombre se contaminó de aquella lepra. A Dios no le interesó cómo fue que su lepra dañó la vida de aquel hombre. A Dios le interesó lo que aquel hombre quería vivir. A Dios le interesó lo que había en el corazón de aquel hombre. Y lo que había en el corazón de aquel hombre era que quería ser limpio, que quería ser sanado. Hoy hay muchas personas que quieren y desean ser limpios y ser sanados. Hoy hay muchas personas que quieren ser limpios, literalmente hablando, de la lepra que hoy están cargando. Hoy el Señor Jesús le dice que a Él no le interesa tu pasado, que a Él le interesa tu presente. Ore conmigo, querido hermano, querida hermana que está ahí ya para terminar. Dígale, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Señor Jesús, acéptame tal y como soy. Señor Jesús, yo sé que he sido desobediente. Señor Jesús, yo sé que he fallado. Señor Jesús, pero yo hoy vengo como aquel leproso que vino con fe ante tu presencia, creyendo firmemente y con convicción en su corazón de que tú lo podías limpiar y tú lo limpiaste. Señor Jesús, yo hoy, dígale su nombre, Señor Jesús, yo hoy vengo delante de tu presencia creyendo firmemente en mi corazón que tú me puedes limpiar de mis pecados, de mis enfermedades, de mis desobediencias. Señor Jesús, yo hoy creo que tú me puedes hacer una nueva persona en Cristo Jesús. Señor Jesús, yo hoy vengo a tus pies creyendo que tú eres el Hijo de Dios y que tú viniste al mundo por el perdón de mis pecados. Señor Jesús, yo hoy te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en ese libro de la vida para nunca más ser borrado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Papito Dios, porque tú me escuchas. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga y que tengan un glorioso día en el nombre de Jesús. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios les continúe bendiciendo.